Ante una emergencia vial en la principal carretera de acceso al occidente de El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha respondido con varias medidas improvisadas, y cuando una de ellas generó caos, optó por la represión. Bienvenidos al resumen del Faro Audio, un podcast con los temas más importantes de la semana. Soy Graciela Barrera. Hoy es 10 de mayo. Una carretera obstruida y 14 encarcelados. Los Chorros es una de las carreteras más transitadas de El Salvador. Conecta San Salvador con el occidente del país y la frontera con Guatemala. Es una vía de montaña, de 4 carriles, y los derrumbes son frecuentes, especialmente en épocas de lluvia. El gobierno de Nayib Bukele lleva a cabo el ambicioso proyecto del viaducto Francisco Morazán para ampliar la carretera. Para su construcción, han tenido que remover grandes cantidades de tierra y rocas. Los taludes que bordean la carretera son inestables y no resisten con seguridad el peso de los vehículos ni las lluvias intensas. Esa fragilidad quedó en evidencia el 26 y el 29 de abril, cuando 2 derrumbes bloquearon un tramo de la vía, obligando a su cierre total en ambos sentidos. El tráfico se desvió a rutas alternas y comenzó el caos. El gobierno prometió la reapertura para el lunes 5 de mayo, pero no cumplió el plazo. El 80% de las familias salvadoreñas no tienen vehículo y dependen del servicio de buses y microbuses, según una medición de 2018 de LPG Datos. El Estado lleva décadas pagando un subsidio a los transportistas para que no incrementen la tarifa, que varía desde 35 a 50 centavos en la mayoría de recorridos, y aumentan los tramos interdepartamentales. Pero hasta abril, el gobierno acumulaba aproximadamente $20 millones de atraso en ese pago, según la Mesa Nacional del Transporte. El domingo 4 de mayo, el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas se reunieron con representantes del transporte colectivo. En la noche, el MOP anunció que el transporte público sería gratuito en todo el país desde el 5 al 11 de mayo. El presidente Bukele afirmó en su cuenta de X que comprendía las molestias ocasionadas por el tráfico adicional y señaló que entre las medidas de mitigación se encontraba el transporte gratuito. Según Lucio Vázquez y Luis Regalado, de la Mesa Nacional de Transporte, fue una reunión informal. Las autoridades reconocieron que los trayectos eran más largos y más costosos, pero no se habló de transporte gratuito. ¿Verdad? Y pues nos tomó por sorpresa, sobre todo cuando en horas de la mañana habíamos tenido reunión con funcionarios del gobierno y no se nos había mencionado que este nivel de logística se iba a realizar para el día de ahora. El lunes 5 de mayo, el país amaneció en el caos. Salvador del mundo, Pizza Hut, necesito gente de la PNC y más gente de PNC, por favor. Teníamos una fila, señores, por favor, porque esto no hace falta nada. Yo no había hecho la calidad. Terminales como la de Occidente, sobre el Boulevard Venezuela, colapsaron. Cientos de usuarios esperaban buses sin saber si llegarían a sus destinos, si eran gratuitos o debían pagar. En la mañana de ese mismo lunes, el presidente Bukele anunció la captura de empresarios del transporte público. Según explicó en su cuenta de X, el Estado estaba cubriendo el 100% del ingreso que normalmente perciben por día. Sin embargo, afirmó que algunos empresarios no cumplieron con lo acordado. No pusieron sus unidades a circular, no recogieron pasajeros o cobraron el pasaje a pesar del subsidio estatal. Entonces, Bukele ordenó a la policía capturar a los empresarios de las rutas que, supuestamente, no cumplieron lo acordado. Nadie está por encima de la ley, escribió Bukele. La prensa gráfica informó que el gobierno decidió cuánto pagaría por el transporte público hasta una nueva reunión en la mañana del 5 de mayo, cuando ya había ocurrido el caos. Bukele confirmó el pago de $12 millones esa noche, y al día siguiente, los transportistas dijeron que ya lo habían recibido. Hasta ahora,
14 empresarios fueron capturados y acusados de peculado, incumplimiento de deberes, extorsión y denegación de auxilio. Peculado, por ejemplo, es un delito cometido por un funcionario público que se apropia o utiliza indebidamente bienes o fondos públicos. Pero Bukele escribió que los acusaría de ello, ya que recibieron dinero del Estado a cambio de brindar un servicio que, en muchos casos, no cumplieron. Hablamos con Osvaldo Fessier, abogado penalista, y nos explicó que los delitos que se les adjudican a los empresarios y sus capturas parecen más un abuso de poder. No se puede aplicar o no se puede entender el concepto de incumplir una orden o incumplir una función cuando dicha función no se encuentra arreglada o no ha sido dictada dentro de las causas que corresponden. En otros términos, para que se dé el tipo penal de denegación de obligaciones o denegación de funciones, tiene que haber una función legítima, pero si se trata de una orden que ha sido impuesta de manera unilateral, sin consenso, sin seguir las vías correctas, sino quizás en mayor medida a través de redes sociales, esa no es una orden que tenga legitimidad, en el sentido que tienen legitimidad las decisiones en una sociedad de derecho, que es a través de los cauces que establece la ley. Consecuentemente, no se puede denegar una orden o función cuando esa orden o función no se ha dado con correcta legalidad. Todo esto ocurre mientras continúan los trabajos de mitigación en el talud que provocó el cierre. Según el Ministerio de Obras Públicas, están removiendo 15.000 metros cúbicos de tierra para reducir el peso en la ladera. También han instalado más de 60 contenedores rellenos de lodocreto y roca como medida de contención. El tráfico permanecerá cerrado por lo menos hasta el 11 de mayo. Pese a las acusaciones contra empresarios privados, hasta la fecha ninguno de los funcionarios a cargo ha sido cuestionado. Mientras tanto, algunos tienen que pasar horas en el tráfico y otras personas han optado por caminar en senderos sinuosos e incluso atravesar una quebrada hasta llegar a su destino, como documentó el Diario de Hoy. Solicitan a la Fiscalía esclarecer posibles investigaciones contra periodistas del Faro. Esta semana, la Asociación de Periodistas de El Salvador, en conjunto con otras organizaciones, solicitaron a la Fiscalía que aclare si existe alguna investigación penal en curso contra periodistas del Faro. Carlos Dada, director del Faro, alertó públicamente que la Fiscalía está preparando acusaciones contra miembros del equipo, tras la publicación de entrevistas con 2 líderes pandilleros que detallan sus negociaciones con el gobierno de Bukele. El presidente de la APES y subjefe de redacción del Faro, Sergio Arauz, habló al respecto. Creo que las implicaciones de las capturas de periodistas del Faro nos desnudaría, sería el presidente quitándose la máscara completa de dictador. ¿A qué me refiero? Sería una escalada demasiado grande, es decir, ya sería detener o retener a periodistas por hacer su trabajo. Estas revelaciones se suman a otras denuncias que el Faro ha hecho sobre restricciones a la libertad de prensa y ataques a periodistas. En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 34 miembros del Faro debido a amenazas e intimidaciones relacionadas con su labor periodística. En este caso, tampoco está siendo investigado ninguno de los funcionarios mencionados en las negociaciones, como Carlos Marroquín, director de Tejido Social, Osiris Luna, director de Centros Penales, o el diputado de Nuevas Ideas, Denis Salinas. Tu apoyo hace posible nuestro trabajo. Con un aporte de $4.99 al mes,
puedes ayudarnos a seguir contando las historias que otros no quieren contar. Ingresa a apoya.elfaro.net. Crisis de defensores públicos en El Salvador. La Procuraduría General de la República de El Salvador cuenta con 165 abogados en la Unidad de Defensa Penal, que se encarga de los casos del régimen de excepción según la prensa gráfica. Esta cantidad de abogados no dan abasto considerando que unas 64,000 personas detenidas bajo este régimen dependen de la defensa pública, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según el informe más reciente del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, la Procuraduría hizo un recorte de personal en 2024. De los 550 defensores públicos que tenían hasta septiembre del 2024, solo quedaron 356. El reporte de la UCA también señala que debido a la reducción de personal, 6 unidades clave dentro de la Procuraduría, que se ocupan de temas cruciales como la defensa de la mujer, adolescentes y los desplazados forzados, se han quedado sin abogados. Ulloa ofrece el SECOT como un servicio para prisioneros internacionales. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseguró que el país está dispuesto a recibir prisioneros extranjeros en sus cárceles como parte de lo que él llama un servicio de alojamiento penitenciario. En una entrevista con una revista francesa, Ulloa comparó esta oferta con servicios médicos o turísticos, asegurando que el país tiene la capacidad para brindar este tipo de atención carcelaria. Esta declaración surge en medio de un acuerdo migratorio con la administración de Donald Trump, a través del cual El Salvador ha recibido a 287 migrantes, acusados de pertenecer a pandillas como la MS-13 y el Tren de Aragua desde el pasado 15 de marzo. En la misma entrevista, Ulloa negó que el gobierno de Bukele negoció con la Mara Salvatrucha y las 2 fracciones del Barrio 18. El vicepresidente aseguró que, si algún funcionario en particular ha tenido contacto con pandilleros, se trataron de acciones aisladas, sin respaldo ni autorización del presidente Bukele. Según sus palabras, desde 2019 hasta la fecha, el presidente Bukele jamás ha autorizado ningún tipo de negociación con las pandillas. Te invitamos a la primera edición del Foro Centroamericano de Periodismo en Costa Rica este 5 y 6 de junio. Para más detalles sobre el evento, encuentra los enlaces de nuestras redes sociales en la descripción de este episodio. Visita nuestro sitio web y síguenos en WhatsApp para más actualizaciones. Aquí termina el episodio de hoy del resumen. Suscríbete al Faro Audio en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. El resumen es un podcast original del Faro Audio. Gabriela Cáceres es nuestra productora. Gabriela y yo escribimos este episodio. El editor es Nelson Rauda. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.